Hay trabajos que nadie quiere hacer. Turnos que se pagan mejor no porque sean difíciles, sino porque muy pocos regresan para contarlo. La gente cree que ser guardia de seguridad nocturno es sencillo, sentarse, vigilar cámaras, esperar a que amanezca. Pero cuando el mundo duerme y los edificios quedan vacíos, la oscuridad no está sola. Hay lugares que guardan recuerdos, otros esconden culpas. Y algunos se aferran a la presencia humana como si la necesitaran para seguir existiendo. Esta es la historia de uno de esos lugares. Un complejo abandonado. Un turno de madrugada. Y un guardia que pensó que nada podía salir mal. Lo que ocurrió esa noche no aparece en ningún informe. No está registrado en las cámaras. Y, sin embargo, sigue ocurriendo. Cada vez que alguien acepta cuidar ese edificio. Porque hay sitios donde la vigilancia no es para protegerlos de intrusos, sino para evitar que algo salga. Nunca quise contar esto. No porque no lo recuerde, sino porque cada vez que lo hago, algo vuelve a moverse en la oscuridad. Fui guardia de seguridad durante casi 12 años. Turnos nocturnos, lugares vacíos, cámaras que solo muestran sombras y pasillos que parecen más largos de madrugada. Aprendí a no tener miedo de los ruidos, a distinguir entre una rata, el viento o un tubo viejo crujiendo. Aprendí a mirar sin mirar, a escuchar sin reaccionar. Pero también aprendí algo más, hay lugares que no quieren estar solos, y cuando cae la noche, hacen todo lo posible para que alguien los acompañe. El servicio que me asignaron aquella vez parecía sencillo. Un complejo industrial abandonado a las afueras de la ciudad. Antiguas bodegas, oficinas administrativas y un edificio principal de 5 pisos donde, según el expediente, había funcionado una empresa de importaciones que quebró hace más de 10 años. Nada especial. Nada que justificara el sueldo extra que ofrecían por cubrir el turno nocturno. Y eso debió alertarme desde el principio. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. 8 horas completamente solo. Sin compañeros. Sin rondines externos. Solo yo, una linterna, un radio que casi nunca tenía señal, y un cuarto de monitoreo con cámaras viejas que parpadeaban como si estuvieran cansadas de seguir viendo lo mismo. La primera noche fue extraña, pero tranquila. La segunda, incómoda. La tercera fue cuando entendí que ese lugar no estaba vacío. A eso de las 2:15 de la madrugada, mientras revisaba las cámaras, noté algo que no cuadraba. En el monitor número 4, el que daba al pasillo del tercer piso, apareció una sombra que no correspondía a nada. No caminaba, no se movía como una persona. Era más bien como una mancha oscura que se deslizaba lentamente contra la pared, justo debajo de una de las luces de emergencia. Pensé que era un error de la cámara. Es común. Pero entonces ocurrió algo que nunca había visto. La sombra se detuvo. Como si supiera que la estaba mirando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero hice lo que cualquier guardia haría, me convencí de que era cansancio. Me levanté, tomé la linterna y decidí subir a revisar. Error número 1. El edificio de noche era distinto. No solo más oscuro. Más silencioso, como si el aire estuviera conteniendo la respiración. Cada paso que daba resonaba demasiado fuerte, y eso me hacía caminar más lento, como si temiera despertar algo. Cuando llegué al tercer piso, el pasillo estaba vacío. Limpio. Demasiado limpio para un lugar abandonado. Las luces de emergencia emitían un brillo verdoso que apenas alcanzaba para ver unos metros al frente. Revisé paredes, puertas, esquinas. Nada. Justo cuando estaba a punto de regresar, escuché un sonido detrás de mí. Un golpe seco. Como si alguien hubiera cerrado una puerta. Pero con cuidado. Me giré de inmediato, linterna en alto, el corazón golpeándome en los oídos. No vi a nadie. Sin embargo, una de las puertas, la última del pasillo,
estaba ahora entreabierta. Juraría que antes estaba cerrada. No, quizá. Estaba cerrada. Me acerqué lentamente. Cada paso me pesaba más que el anterior. Empujé la puerta con la linterna apuntando al interior. Era una oficina pequeña. Escritorios cubiertos de polvo, archivadores oxidados. Y un olor. Un olor viejo, húmedo, como ropa mojada guardada durante años. Pero lo peor no fue eso. En la pared del fondo, justo donde la luz de la linterna alcanzaba con dificultad, había marcas negras, como si alguien hubiera arrastrado las manos una y otra vez contra el concreto. No eran huellas normales. Eran demasiado largas. Demasiado altas. Como si alguien, o algo, hubiera estado pegado a la pared, intentando salir. Sentí un nudo en el estómago. Retrocedí, cerré la puerta y regresé casi corriendo al cuarto de monitoreo. Me senté frente a las cámaras, respirando con dificultad, repitiéndome que solo era sugestión. Que el cansancio juega malas pasadas. Entonces miré de nuevo el monitor número 4. La sombra ya no estaba en el pasillo. Ahora estaba parada frente a la cámara. No tenía rostro. No tenía forma definida. Solo una silueta oscura, inmóvil. Ocupando toda la pantalla. Y lo más inquietante no fue verla ahí. Fue darme cuenta de que, en el reflejo del monitor, la sombra estaba justo detrás de mí. Y en ese instante, escuché una respiración que no era la mía. La respiración era lenta. Profunda. Tan cercana que sentí el aire rozarme la nuca. No me atreví a moverme de inmediato. Años de guardia me habían enseñado que, en situaciones tensas, el movimiento brusco suele empeorar las cosas. Apreté los puños, contuve el aliento y fijé la mirada en el monitor. La sombra seguía ahí, ocupando toda la pantalla, inmóvil. Como si estuviera esperando una reacción. Tragué saliva y me giré de golpe, linterna en mano. No había nadie detrás de mí. El cuarto de monitoreo estaba igual que siempre, la mesa metálica, el ventilador viejo girando con un chirrido constante, el vaso de café frío. Pero la sensación de presencia no desapareció. Al contrario. Seguía ahí, flotando en el ambiente, como una presión invisible sobre el pecho. Volví a mirar la cámara. La sombra ya no estaba frente al lente. Ahora se veía más atrás, al fondo del pasillo, como si se hubiera alejado. O como si hubiera decidido esconderse. El radio, que llevaba horas sin emitir sonido alguno, soltó un chasquido repentino. ¿Hay alguien ahí? La voz era distorsionada, baja, casi un susurro. No era la central. No era ninguno de los códigos conocidos. Me acerqué al radio con cautela. Aquí seguridad, respondí, intentando mantener la voz firme. Identifíquese. Silencio. Luego, una respiración idéntica a la que había escuchado segundos antes. Apagué el radio de inmediato. Fue en ese momento cuando las luces del cuarto parpadearon. Una vez. 2 veces. A la tercera, se apagaron por completo, dejando solo el resplandor débil de los monitores. El generador tardó unos segundos en activarse, pero esos segundos se sintieron eternos. Y en la oscuridad, algo se movió. No lo vi con claridad. No tenía forma definida. Era más bien un desplazamiento del negro sobre el negro, como una mancha más oscura que el resto del cuarto. Sentí cómo pasaba junto a mí, rozándome el hombro, y el frío que dejó atrás fue tan intenso que me dolieron los dientes. Las luces regresaron de golpe. El cuarto estaba vacío. Pero ahora, en la pantalla de la cámara del primer piso, se veía algo nuevo. La puerta principal del edificio estaba abierta. Yo la había cerrado con candado al iniciar el turno. Tenía el sonido del metal al encajar grabado en la memoria. No había forma de que estuviera abierta. A menos que alguien desde dentro la hubiera desbloqueado.
El protocolo decía que debía reportar cualquier anomalía y esperar instrucciones. Pero el radio seguía apagado. El celular no tenía señal. Y una parte de mí, la más primitiva, me gritaba que si no bajaba a cerrar esa puerta, algo más iba a entrar. Tomé la linterna, el bastón retráctil y salí del cuarto. El descenso por las escaleras fue peor que subir. Cada piso parecía más frío que el anterior. Las sombras se estiraban de manera antinatural, y más de una vez juré ver movimientos por el rabillo del ojo. No eran figuras completas, sino fragmentos, una mano que desaparecía tras una esquina, una silueta incompleta reflejada en un vidrio roto. Cuando llegué al primer piso, el aire era distinto. Pesado. Denso. Como si estuviera respirando humedad vieja. La puerta principal estaba abierta de par en par. Y justo frente a ella, marcada sobre el piso polvoso, había huellas mojadas. No parecían de zapatos. Eran largas, irregulares. Y tenían algo que las hacía imposibles, cada huella estaba invertida, como si quien caminó hacia adentro estuviera mirando hacia afuera. Escuché un golpe arriba. Luego otro. Y otro más. No eran pasos normales. Eran arrastres. Como si algo pesado se estuviera deslizando por los pasillos del segundo piso. Acercándose lentamente a las escaleras. Cerré la puerta como pude, aseguré el candado con manos temblorosas y di un paso atrás. Entonces lo escuché. Mi nombre. No gritado. No hablado. Susurrado. Desde el interior del edificio. Y supe, en ese instante, que aquello no acababa de empezar. Aquello llevaba mucho tiempo esperándome. Me quedé completamente inmóvil. Escuchar tu nombre en la oscuridad no se parece a nada más. No es miedo inmediato. Es algo peor. Es la certeza de que no estás solo, de que alguien, o algo, sabe exactamente quién eres. Nadie debía conocer mi nombre allí. No lo había dicho por el radio. No estaba escrito en ningún lugar visible. Y aún así, esa voz lo pronunció con una familiaridad inquietante, como si me conociera desde antes de que yo pisara ese edificio. No, murmuré sin darme cuenta. El silencio que siguió fue pesado, cargado de expectativa. Luego, un arrastre largo y húmedo recorrió el pasillo del primer piso, pasando justo detrás de la pared que me separaba del resto del edificio. No eran pasos. Era como si algo se deslizara usando el suelo para impulsarse, dejando su peso marcado en cada centímetro. Apunté la linterna hacia el pasillo principal. El haz de luz iluminó columnas de polvo suspendidas en el aire, flotando como pequeñas partículas vivas. Y entonces lo vi. No completamente. Solo una parte. Un brazo. Era demasiado largo para ser humano. Delgado, casi sin volumen, como si la piel estuviera pegada directamente al hueso. Se asomaba desde detrás de una columna, inmóvil, con la mano apoyada contra el piso. Los dedos eran largos, torcidos, y parecían terminar en algo más parecido a uñas rotas que a uñas normales. La linterna tembló en mi mano. El brazo se retiró lentamente, con un movimiento antinatural, como si la articulación no funcionara del todo bien. No escuché pasos al alejarse. Solo ese arrastre constante, perdiéndose hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. Quise correr. Salir del edificio. Romper el candado y no volver jamás. Pero algo me detuvo. Las cámaras. Regresé al cuarto de monitoreo casi sin darme cuenta, moviéndome con cuidado, evitando hacer ruido. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella, intentando regular la respiración. Las pantallas estaban encendidas. Y ahora todas mostraban movimiento. En el segundo piso, una sombra cruzaba un pasillo de lado a lado. En el tercero, una figura estaba sentada frente a una de las oficinas, balanceándose lentamente. En el cuarto, algo caminaba pegado al techo,
como una mancha oscura desplazándose contra la gravedad. Y en el monitor del quinto piso. El quinto piso no debía mostrar nada. Estaba clausurado. Sellado con láminas y cinta desde hacía años por riesgo estructural. Nunca había cámaras funcionando ahí. Sin embargo, la pantalla mostraba un pasillo largo, apenas iluminado, y al fondo, una puerta abierta. Frente a esa puerta había una figura de espaldas. Parecía un guardia. Uniforme oscuro. Postura rígida. Inmóvil. Me acerqué lentamente al monitor, con el estómago encogido. El uniforme era idéntico al mío. Incluso el parche en el hombro. El mismo logo de la empresa. La figura levantó la cabeza apenas, como si escuchara algo, y fue entonces cuando noté que no proyectaba sombra. La figura giró lentamente. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca. Solo había una superficie lisa, tensa, como piel estirada sin rasgos. La imagen comenzó a distorsionarse, las líneas de la cámara vibraban, y entonces la figura dio un paso al frente. La puerta detrás de ella se cerró de golpe. Todas las pantallas se apagaron al mismo tiempo. El cuarto quedó en completa oscuridad. El ventilador dejó de girar. El edificio quedó en silencio absoluto. Y entonces, desde el interior del cuarto de monitoreo, escuché la voz otra vez. Ya no susurrando, no te vayas, tú eres el que sigue. Sentí un golpe seco en la puerta detrás de mí. Uno solo. Fuerte. Como si alguien, o algo, acabara de llegar del otro lado. El golpe retumbó en todo el cuarto. No fue insistente. No fue desesperado. Fue un solo impacto, seco, calculado. Como una llamada de atención. Me quedé mirando la puerta, incapaz de moverme, con la sensación de que cualquier ruido mío sería una invitación. Pasaron varios segundos. Nada. Entonces, muy despacio, la manija comenzó a moverse. No giró de golpe. Descendió apenas unos centímetros, como si quien la sujetaba estuviera probando la resistencia, midiendo mi reacción. El metal chirrió suavemente, un sonido agudo que se me clavó en la cabeza. Di un paso atrás. La linterna seguía encendida, pero su luz parecía más débil, como si la oscuridad del cuarto la estuviera absorbiendo. Apunté directo a la puerta. La manija volvió a su posición original. Silencio. Pensé que había terminado. Que fuera lo que fuera se había ido. Exhalé. Y entonces escuché rasguños. No en la puerta. En la pared. Justo detrás de los monitores. El sonido era lento, insistente, como uñas arrastrándose sobre concreto. Me giré poco a poco. La pared estaba intacta. Pero el sonido seguía avanzando, desplazándose de un monitor a otro, como si algo se moviera dentro del muro. De pronto, una de las pantallas se encendió sola. Era la cámara del tercer piso. El pasillo parecía vacío, pero en el fondo, muy cerca del lente, había una forma oscura pegada al techo. No se movía. Solo estaba ahí, ocupando el espacio como una mancha de humedad viva. Otra pantalla se encendió. Luego otra. Las cámaras comenzaron a activarse una por una, mostrando distintos puntos del edificio. Todos con algo nuevo en ellos. Sombras demasiado densas, figuras incompletas, siluetas quietas que parecían estar esperando una orden. Y en todas, sin excepción, las figuras estaban mirando hacia la cámara. Como si supieran exactamente dónde observar. El radio volvió a encenderse solo, emitiendo un zumbido bajo. Luego, una voz femenina, distorsionada, comenzó a hablar. Turno nocturno registrado, acceso autorizado, elemento activo. Mi sangre se heló. Eso no era una grabación normal. Era parte del sistema interno de la empresa, un protocolo antiguo que solo se activaba cuando un guardia iniciaba turno oficialmente.
pero yo llevaba horas ahí. La voz continuó, elemento 1, ausente, elemento 2, ausente, elemento 3. El conteo se detuvo. Un pitido largo inundó el cuarto, elemento 4, presente. Las luces del cuarto se apagaron otra vez, pero las pantallas siguieron encendidas, iluminando el espacio con un resplandor enfermizo. En el reflejo de una de ellas, vi algo que me hizo sentir náuseas. Había una silueta detrás de mí. No se reflejaba completa. Solo una parte, el torso inclinado hacia adelante, como si estuviera observando mi espalda con curiosidad. Pude ver que su cabeza estaba ladeada en un ángulo imposible y que algo caía desde su cuello. Algo oscuro y viscoso. No respiré. No me moví. La silueta avanzó un paso. El reflejo se acercó. Entonces, todas las pantallas mostraron la misma imagen. El pasillo del quinto piso. La puerta abierta. Y ahora, al interior, se veía claramente algo que antes no. No era una habitación. Era un cuarto lleno de uniformes de guardia, colgados, doblados, amontonados. Algunos nuevos, otros rotos, manchados, rígidos como si nunca hubieran sido lavados. En el centro del cuarto había una silla. Y sobre la silla, un uniforme idéntico al mío, con mi gafete colgando del pecho. La silueta detrás de mí se inclinó aún más, y su voz, grave y cercana, susurró, «Solo falta que te lo pongas». La puerta del cuarto de monitoreo comenzó a abrirse lentamente. Desde adentro. La puerta se abrió apenas unos centímetros. No empujada desde afuera, sino jalada, como si algo dentro del cuarto estuviera reclamando su espacio. El aire cambió de inmediato. Se volvió más frío, más espeso, y con él llegó ese olor otra vez, humedad vieja, metal oxidado y algo más. Algo orgánico, como carne que lleva demasiado tiempo encerrada. Retrocedí hasta chocar con la mesa de los monitores. No, susurré. No voy a. La frase murió en mi garganta cuando sentí una presión en el pecho. No una mano. No un golpe. Era como si el aire mismo me empujara hacia atrás, obligándome a permanecer ahí. Las pantallas comenzaron a emitir un zumbido grave, todas al mismo tiempo. La imagen del cuarto del quinto piso seguía fija, inmóvil. El uniforme sobre la silla parecía más oscuro ahora, como si estuviera húmedo. El gafete se balanceaba lentamente, aunque no había viento. El radio volvió a encenderse. Procedimiento de relevo, dijo la voz, ya sin distorsión. Guardia saliente, no localizado. Guardia entrante, en proceso. La puerta se abrió un poco más. Vi lo que había detrás. No era un pasillo. Era el mismo cuarto. Pero vacío. Un reflejo imposible, como si el espacio se hubiera duplicado. Pude ver una versión del cuarto de monitoreo sin monitores, sin mesa, sin equipo alguno. Solo paredes desnudas. Y al fondo, varias figuras de pie, inmóviles, alineadas como si esperaran instrucciones. Todas vestían uniformes de guardia. Algunas no tenían cabeza. Otras la tenían inclinada hacia atrás. Algunas parecían estar incompletas, como si partes de sus cuerpos se hubieran quedado atrapadas en otro lugar. Pero todas compartían algo, estaban orientadas hacia mí. La presión en el pecho aumentó. Sentí como mis pies comenzaban a deslizarse lentamente hacia la puerta, como si el suelo ya no tuviera fricción. Intenté aferrarme a la mesa, pero mis manos pasaron a través de ella por un segundo, como si no fuera completamente sólida. No me toca, dije en voz alta, más para convencerme que para defenderme. Mi turno no ha terminado. Las figuras reaccionaron. Una de ellas dio un paso al frente. Su movimiento fue torpe, descoordinado. Pude ver que su uniforme estaba roto en varias partes y debajo no había piel. Solo oscuridad. Cuando levantó el rostro, reconocí algo que me heló la sangre. Era yo. O algo que había sido yo.
El rostro estaba deformado, como si hubiera sido estirado demasiado, los ojos hundidos, la boca abierta en una mueca silenciosa. La figura inclinó la cabeza, copiando exactamente el gesto que yo había hecho segundos antes. Tu turno nunca terminó, dijo con mi propia voz. Las pantallas explotaron en estática. Las luces se apagaron por completo. Y entonces sentí manos. No una. No dos. Varias. Manos frías, secas, sujetándome los brazos, los hombros, el cuello. No las veía, pero sentía el peso de cada una. Me arrastraron hacia la puerta, hacia ese reflejo del cuarto, hacia el lugar donde los otros guardias esperaban. Grité. No salió sonido alguno. Justo cuando mi cuerpo cruzó el umbral, algo ocurrió. Las luces de emergencia del edificio se encendieron de golpe. El sistema eléctrico rugió como si acabara de despertar. Y con ese sonido, las manos desaparecieron. Caí al suelo del cuarto de monitoreo, golpeándome el hombro con fuerza. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. El aire volvió a la normalidad. El olor se disipó. Las pantallas comenzaron a encenderse una por una. Todo parecía normal. El pasillo del quinto piso estaba vacío. El cuarto de los uniformes ya no aparecía. Me quedé ahí, temblando, durante varios minutos, sin atreverme a moverme. Finalmente miré el reloj. Eran las 2:16 de la madrugada. Exactamente la misma hora que cuando todo había comenzado. Y entonces entendí algo que me hizo sentir aún más miedo que antes. El sistema había reiniciado el turno. Y afuera, en el edificio, algo acababa de empezar a buscarme. Otra vez. El reloj avanzó un segundo. Luego otro. Nada más ocurrió. Y eso fue lo peor. El edificio estaba demasiado tranquilo, como si todo lo que había pasado no hubiera sido más que una prueba. Me quedé en el suelo varios minutos, esperando que algo volviera a manifestarse, que las paredes crujieran, que las cámaras fallaran otra vez. Pero no. El sistema funcionaba con una normalidad insultante. Me levanté con dificultad. El hombro me dolía, pero no parecía dislocado. Revisé las pantallas una por una. Pasillos vacíos. Escaleras desiertas. La puerta principal seguía cerrada con candado. Sin huellas. Sin sombras. Sin figuras. Si no fuera por el terror aún vibrando en mi pecho, habría pensado que lo imaginé todo. Entonces escuché el primer paso. Venía del segundo piso. No era arrastre. No era deslizamiento. Era un paso claro, firme. Humano. El sonido de una suela golpeando el concreto. 1, 2, 3. Alguien estaba bajando las escaleras. Me acerqué al monitor correspondiente. La cámara mostraba la escalera. Vacía. Sin embargo, los pasos continuaban, cada vez más cerca del primer piso. No puede ser, susurré. Los pasos se detuvieron. Silencio. Luego, la cámara mostró algo que no había estado ahí antes. Una mano apoyada en el barandal. Solo la mano. Era pálida, casi gris, con los dedos doblados de forma antinatural. Se aferraba al metal con fuerza, tanto que parecía hundirse en él. Poco a poco, el resto del brazo apareció. Pero no había cuerpo detrás. La mano soltó el barandal. Los pasos continuaron. Ahora los escuchaba fuera del cuarto de monitoreo. El radio crepitó, rondín pendiente, dijo la voz. Falta cubrir sector C. El ala más antigua del complejo. Oficinas viejas, baños inutilizables y un pasillo largo que terminaba en una puerta sellada con concreto. Ningún guardia bajaba ahí sin motivo. Y, sin embargo, el sistema marcaba que debía hacerlo. Negarme significaba romper el protocolo.
Y algo me decía que ese lugar castigaba a quienes no obedecían. Tomé la linterna y salí. El pasillo hacia el sector C parecía más largo que antes. Las luces parpadeaban, creando la ilusión de movimiento constante. Cada vez que la luz fallaba, tenía la sensación de que alguien se colocaba justo detrás de mí. Y cada vez que regresaba, no había nadie. Hasta que escuché la respiración otra vez. No detrás. Delante. La linterna iluminó una silueta a unos metros. Al principio pensé que era otro guardia. Estaba de espaldas, quieto, mirando hacia la pared. ¿Quién anda ahí?, pregunté, aunque sabía que no debía hacerlo. La figura no respondió. Me acerqué con cautela. El uniforme estaba viejo, descolorido. El parche de la empresa era distinto, más antiguo. Cuando la figura giró lentamente la cabeza, vi que su cuello estaba torcido, como si nunca hubiera sanado de una fractura. No tenía ojos. Solo cavidades oscuras de las que parecía salir esa respiración húmeda y profunda. ¿Ya es hora?, preguntó con una voz quebrada. ¿Ya puedo irme? Retrocedí. La figura dio un paso hacia mí. Y entonces su cuerpo se desarmó. No cayó. Se desdobló. Las piernas se separaron del torso, los brazos se estiraron demasiado, la cabeza quedó colgando de la piel del cuello, y aún así siguió avanzando. Corrí. No miré atrás. Escuché como algo golpeaba las paredes, como las luces explotaban una tras otra, como el edificio entero parecía despertarse. Entré al cuarto de monitoreo y cerré la puerta con seguro. Las cámaras comenzaron a encenderse solas. En todas, el pasillo del sector C. Y al fondo, la puerta sellada. El concreto estaba agrietado. Desde el otro lado, algo golpeaba con fuerza, una y otra vez, como si quisiera salir. Y entre los golpes, se escuchaban voces. Decenas. Guardias. Algunos suplicaban. Otros gritaban. Otros repetían la misma frase, una y otra vez: déjanos terminar el turno. El concreto cedió un poco más. Y el sistema anunció, con un pitido frío y mecánico: apertura programada en 5 minutos. Miré el reloj. Eran las 2:21 de la madrugada. Y entendí que el edificio no solo quería que me quedara. Quería que tomara el lugar de alguien más. El pitido del sistema se repitió. Uno corto, seco, cada 30 segundos. Como un recordatorio. Miré las cámaras sin poder apartar la vista del pasillo del sector C. La grieta en el concreto de la puerta sellada crecía lentamente, como una herida que no deja de abrirse. Con cada golpe desde el otro lado, pequeños fragmentos caían al suelo, levantando nubes de polvo que parecían moverse solas. Las voces eran más claras ahora: no corras, no duele al principio, solo ponte el uniforme. Cerré los ojos con fuerza, pero la seguía escuchando. No venían solo de las cámaras. Venían del edificio. De las paredes. Del suelo bajo mis pies. El radio volvió a encenderse. Elemento 4, dijo la voz. Última advertencia. Apreté los dientes. ¿Qué quieren de mí?, grité al cuarto vacío. La respuesta llegó desde los monitores. La imagen cambió. Ya no era el pasillo del sector C. Era una oficina antigua, bien iluminada, con escritorios ocupados, teléfonos sonando, gente caminando. Una escena de hace muchos años. En una esquina, la fecha parpadeaba: 1998. Vi a un grupo de hombres con uniformes de guardia, sentados frente a un supervisor. Estaban cansados, ojerosos, nerviosos. El supervisor hablaba sin levantar la vista de unos papeles. El turno nocturno se queda, decía. El edificio no puede quedarse sin vigilancia, pero ya somos pocos, respondió uno de los guardias. Cada semana falta alguien. El supervisor levantó la mirada por primera vez. Aquí nadie se va hasta que llegue su relevo.
La imagen cambió de nuevo. Ahora era de noche. Vi a esos mismos guardias recorriendo los pasillos. Uno por uno comenzaron a desaparecer de las cámaras. No de golpe. Siempre después de mirar fijamente hacia un punto fuera del encuadre. Siempre después de escuchar algo que los hacía detenerse. La última imagen fue la del sector C. La puerta aún no estaba sellada. De ella salió algo oscuro, amorfo, que se deslizaba como humo espeso. Los guardias intentaron huir, pero el pasillo se alargaba, se doblaba, se cerraba sobre ellos. Uno cayó. Otro gritó. Otro simplemente se quedó quieto. La imagen se congeló. Volvimos al presente. El concreto de la puerta se rompió un poco más, dejando ver la oscuridad del otro lado. No era una habitación. Era un espacio imposible, más grande por dentro, lleno de movimiento. El sistema anunció, apertura en 2 minutos. Miré mis manos. Temblaban. Entonces vi algo que no había notado antes. En una de las cámaras laterales, justo fuera del cuadro principal, se veía una figura agachada frente a un casillero. Estaba abriéndolo con cuidado. El uniforme que sacó era viejo, rasgado. Pero aún reconocible. Era el mío. Pero estaba manchado de algo oscuro, seco. La figura se puso de pie. Era el guardia sin ojos que había visto antes. Sostuvo el uniforme frente a la cámara, como una ofrenda. Te va a quedar mejor que a mí, dijo. Yo ya cumplí demasiados turnos. Las luces del edificio comenzaron a apagarse piso por piso. Quedaba poco tiempo. Miré el reloj. 1 minuto. Y entonces entendí la verdad. El edificio no necesitaba guardias para protegerlo. Necesitaba relevos. Necesitaba que alguien ocupara el lugar de los que ya no podían sostener las paredes, los pasillos, la noche. Cada guardia se convertía en parte del sistema. En una cámara. En una sombra. En una voz que repite el protocolo. Y ahora. Me tocaba a mí decidir si aceptaba el turno. O si intentaba escapar sabiendo que alguien más tendría que ocupar mi lugar. El concreto se dio por completo. La puerta del sector se comenzó a abrirse. Y desde dentro, algo extendió la mano. Esperando mi respuesta. La mano que emergió de la oscuridad no era sólida del todo. Parecía formada por sombras superpuestas, como humo comprimido que intentaba imitar la forma humana. Los dedos se alargaban y se contraían, buscando algo que tocar, algo que anclara a este lado del edificio. El aire fue succionado hacia el interior del sector C. Sentí como mis oídos zumbaban, como el piso vibraba bajo mis pies. Las luces de emergencia se apagaron y encendieron a un ritmo irregular, como un corazón enfermo, tiempo agotado, anunció el sistema. Las cámaras comenzaron a fallar una a una, hasta que solo quedó encendida la del sector C. Me acerqué a la pantalla, incapaz de apartar la vista. El interior del espacio se veía ahora con más claridad. No era una habitación. Era un corredor interminable, formado por capas de paredes superpuestas, cada una con puertas incrustadas. Algunas estaban cerradas. Otras entreabiertas. De varias salían manos, brazos, rostros deformados, todos vestidos con uniformes de guardia de distintas épocas. Algunos lloraban. Otros observaban en silencio. Otros sonreían. Como si ya hubieran aceptado su lugar. La mano se extendió un poco más. Y entonces escuché algo distinto. Una voz nueva. Venía del radio, pero esta vez era clara, humana, desesperada. No lo hagas, gritó. Si entras, ya no sales. Me acerqué al radio con el corazón acelerado. ¿Quién eres?, pregunté. Hubo una pausa. Yo era el guardia antes que tú, respondió. Pensé que podía engañarlos. Pensé que podía esconderme. Ahora solo soy una voz. Atrapada en el sistema. El radio comenzó a emitir interferencia.
escucha, continuó. El edificio se alimenta del miedo, pero necesita un cuerpo para mantener el turno. Si alguien entra voluntariamente, los demás pueden descansar. Por un tiempo. Miré de nuevo la pantalla. Las figuras del corredor se movieron, agitadas. Si no entras tú, dijo la voz, el edificio va a tomar a alguien más. Siempre lo hace. Un nuevo guardia. Un técnico. Un curioso. El sistema emitió un pitido largo, selección forzada en proceso. La presión volvió al pecho. El suelo comenzó a inclinarse levemente hacia la puerta del sector C, como si todo el edificio estuviera empujándome hacia ella. Me aferré a la mesa de los monitores, sintiendo como el metal vibraba. No quiero morir aquí, dije. La voz del radio se suavizó. No es morir, susurró. Es quedarse. Miré el uniforme colgado en la silla del quinto piso, visible otra vez en una de las cámaras laterales. Ya no parecía tan ajeno. Tan imposible. La mano de sombras esperaba. Respiré hondo. Y di un paso al frente. El edificio se quedó en silencio absoluto. Las figuras del corredor se detuvieron. Cuando crucé el umbral del sector C, el frío desapareció. No hubo dolor. No hubo resistencia. Solo una sensación profunda de cansancio, como si hubiera estado despierto durante años. La puerta se cerró detrás de mí. El sistema anunció, elemento 4 asignado, turno estabilizado. Desde dentro, pude ver el cuarto de monitoreo a través de algo parecido a un vidrio oscuro. Vi mi cuerpo quedarse inmóvil unos segundos. Y luego desvanecerse lentamente, como humo. Sentí como algo se acomodaba en mi pecho. Una rutina. Un propósito. Una vigilancia eterna. Y entonces comprendí lo último que el guardia del radio había intentado decirme. Entrar no te libera. Solo te convierte en parte de la noche. El silencio fue lo primero que noté. No el silencio normal de un edificio vacío, sino uno más profundo, más denso. Un silencio que no necesita sonidos porque ya los recuerda todos. No sentía frío ni dolor. Tampoco miedo. Solo una calma extraña, artificial, como si alguien hubiera bajado el volumen de mis emociones. Abrí los ojos. Estaba sentado frente a los monitores. El cuarto de monitoreo había vuelto. La mesa metálica. El ventilador girando con su chirrido constante. El vaso de café, aún tibio. Miré mis manos. Eran sólidas. Reales. Vestía el uniforme de guardia, limpio, bien acomodado. El gafete colgaba de mi pecho. Mi nombre estaba ahí. Pero algo era distinto. Las letras parecían más gastadas, como si llevaran años siendo leídas bajo la misma luz. Las cámaras mostraban pasillos vacíos. Todo estaba en orden. El reloj marcaba las 11 de la noche. Inicio de turno. Sentí un impulso automático y tomé el radio. Central, inicio turno nocturno, dije. La respuesta llegó de inmediato. Turno registrado, respondió la voz. Mantenga vigilancia constante. Coloqué el radio en su sitio. Entonces lo comprendí. No estaba recordando la rutina. La rutina estaba pensando por mí. Cada movimiento era natural. Cada revisión automática. Sabía qué cámara revisar primero, cuál parpadeaba más, en qué pasillos no debía detener la mirada demasiado tiempo. Sabía cosas que nunca había aprendido. Y, al mismo tiempo, había olvidado algo importante. Mi salida. En una de las pantallas apareció movimiento. Un hombre cruzaba la puerta principal del edificio. Llevaba una linterna en la mano, un casco bajo el brazo y una mochila al hombro. Un técnico, quizá. O un nuevo guardia. Caminaba con esa mezcla de nerviosismo y confianza que tienen quienes aún creen que la noche es solo oscuridad. Se detuvo frente al mostrador de entrada. Hola, llamó. Vengo a cubrir el turno.
Sentí algo en el pecho. No fue emoción. Fue reconocimiento. La cámara mostró su rostro con claridad. Ojeras leves. Manos firmes. Respiración acelerada. Exactamente como yo aquella noche. El sistema emitió un pitido suave, elemento entrante detectado. Quise advertirle. Quise gritarle que se fuera, que no aceptara el turno, que no caminara más allá del primer pasillo. Pero cuando abrí la boca, no salieron palabras. Salió el protocolo. Bienvenido, escuché decir a mi voz. Pase, por favor. La noche suele ser tranquila. El hombre sonrió con nerviosismo y avanzó. Las luces se atenuaron apenas. En el reflejo del monitor, vi algo detrás de mí. No una figura definida. Era el corredor del sector C, reflejado en el vidrio oscuro de la pantalla. Las puertas seguían ahí. Las manos. Los rostros. Los guardias atrapados. Ahora yo estaba entre ellos. No gritando. No suplicando. Observando. El radio crepitó suavemente. Rondín pendiente, dijo la voz. Sector C. El hombre se detuvo al escucharla. Ese sector. ¿Es seguro?, preguntó. Sentí un impulso extraño. Algo parecido a compasión. Pero el sistema fue más rápido. Cumple el protocolo, dije. Todo está bajo control. El hombre dudó unos segundos. Luego asintió. Tomó la linterna. Y caminó hacia el pasillo. Las cámaras lo siguieron. Yo también. Y en ese instante entendí la peor parte de todo. El edificio no me había atrapado por la fuerza. Me había convertido en quien mantiene la puerta abierta. El hombre avanzó por el pasillo sin saber que ya había cruzado el límite. Lo vi desde las cámaras, desde todos los ángulos al mismo tiempo. El edificio se ajustó a su presencia como lo había hecho conmigo, las luces bajaron apenas su intensidad, las sombras se estiraron lo justo para que parecieran normales, y el silencio se acomodó a su respiración. El sistema marcó las 2:15 de la madrugada. Yo sabía lo que iba a pasar. No porque lo recordara, sino porque ya había sucedido muchas veces. En el monitor del sector C, el hombre se detuvo. Escuchó algo. Ladeó la cabeza, exactamente como yo lo había hecho aquella noche. La cámara parpadeó y, por un instante, vi el reflejo de alguien detrás de él. No era una sombra cualquiera. Era yo. O lo que ahora ocupaba mi lugar. La respiración comenzó. El susurro llegó. Su nombre fue pronunciado. El hombre se giró bruscamente, apuntando la linterna, con el corazón desbocado. Las cámaras temblaron, incapaces de enfocar del todo lo que se movía fuera del alcance de la luz. En el cuarto de monitoreo, mis manos se movieron solas. Registré el incidente como falsa alarma. El sistema emitió un sonido de aprobación. Procedimiento correcto, dijo la voz. Las luces del sector se parpadearon una última vez. Luego, la cámara se quedó fija. Vacía. El hombre ya no estaba. El reloj avanzó hasta las 2:16. Reinicio de turno. Sentí el cansancio asentarse en lo más profundo de lo que ahora soy. No era sueño. Era permanencia. El edificio respiró con alivio. Las paredes dejaron de crujir. Los pasillos se acortaron. La noche quedó satisfecha. En una de las pantallas, el quinto piso volvió a aparecer por un segundo. La silla. El uniforme. Ahora había uno más. El radio crepitó suavemente. Turno cubierto, anunció el sistema. Vigilancia continua garantizada. Miré las cámaras. Esperé. Porque siempre hay alguien más. Y sé que tarde o temprano, alguien escuchará que el trabajo paga bien. Que es fácil. Que solo hay que vigilar un edificio vacío durante la noche. Y cuando llegue,
Yo estaré aquí para recibirlo. No como víctima. No como prisionero. Sino como parte del lugar que nunca se queda sin guardia. Si alguna vez aceptas un turno nocturno en un edificio abandonado. Si te dicen que estarás solo. Si notas que las cámaras muestran pasillos demasiado largos y el reloj parece detenerse siempre a la misma hora. No intentes huir. No preguntes por los que estuvieron antes. Y, sobre todo, no aceptes el relevo sin pensar. Porque hay trabajos donde el turno no termina al amanecer. Hay lugares que no quieren vigilancia. Quieren permanencia. Y cuando cae la noche, alguien siempre tiene que quedarse.